Delitos contra la salud pública. Habrá que examinar las sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, lo relativo a los medicamentos, supuestos agravados, dopaje, decomiso, alimentos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos contra la salud pública por imprudencia grave, el tráfico ilegal de drogas y lo atinente a arrepentidos y drogodependientes y a la imputación de pagos del penado. Sistemáticamente nos ubicamos en el capítulo 3 del título 17 del libro 2 del Código Penal. Sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, elaboración, despacho, suministro o comercio. Artículo 359 del Código Penal castiga al que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos o los despache o suministre o comercie con ellos. Estamos ante una ley penal en blanco de peligro abstracto y en el que la elaboración absorbe las restantes conductas. Tráfico, artículo 360, el que hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos ya mencionados, los del artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las leyes y reglamentos respectivos. Medicamentos no autorizados, deteriorados, caducados o inexactos que generen riesgo para la vida o salud de las personas, artículo 361. Aquí las sanciones para el que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado o almacene con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. Complemento este imprescindible para que surja la acción típica. Medicamentos engañosos destinados al consumo que generen riesgo para la vida o salud de las personas. Artículo 362. Aquí se castiga al que elabore o produzca un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación o una sustancia activa o un excipiente de dicho medicamento, o bien un producto sanitario, así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales para su integridad. Y aquí viene la condición, de modo que se presente engañosamente su identidad, incluidos en su caso el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes, o en su caso la dosificación de los mismos. Su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de las autorizaciones de comercialización o de los documentos de conformidad. Datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones. O su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados. Por tanto, elaboración o producción de esos productos con estos mimbres engañosos. Condición imprescindible siempre que estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas y copulativa adicional generen un riesgo para la vida o la salud de las personas. Falsificación de medicamentos que genere riesgo para la vida o la salud de las personas, artículo 362.2. Se sanciona a quien altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad
o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los medicamentos, sustancias, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales mencionados en el apartado anterior, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas. Tráfico de medicamentos falsificados o alterados que genere riesgo para la vida o la salud de las personas. 362 bis. El que con conocimiento de su falsificación o alteración importe, exporte, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite, expenda, despache, envase, suministre, incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el artículo anterior y con ello, condición nuevamente imprescindible, genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. También se impondrán iguales penas a quien los adquiera o tenga en depósito con la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar la salud pública. Documentación falsa relativa a medicamentos, artículo 362 ter. El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 362, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo 362. Supuestos agravados. Artículo 362 quater. Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, profesional sanitario, docente, educador, entrenador físico o deportivo y obrase en el ejercicio de dicha profesión, oficio o cargo. Que los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referidos en el artículo 362 se hubieran ofrecido a través de medios de difusión a gran escala o se hubieran ofrecido o facilitado a menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o personas especialmente vulnerables en relación con el producto facilitado. Que el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal que tuviera como finalidad la comisión de este tipo de delitos, que los hechos fuesen realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Dopaje, artículo 362 quinquies del Código Penal. Los que sin justificación terapéutica prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes pongan en peligro la vida o la salud de los mismos. Hay un subtipo agravado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima sea menor de edad, que se haya empleado engaño o intimidación, que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional. Decomiso. En los delitos previstos en los artículos anteriores serán objeto de decomiso las sustancias y productos a que nos hemos referido.
Alimentos. Producción y tráfico ilícito de alimentos, productos y bebidas nocivos para la salud. Artículo 363. Se castiga aquí a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores mediante alguna de las siguientes conductas: ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre su caducidad o composición, fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud, traficando con géneros corrompidos, elaborando productos cuyo uso no se haya autorizado y sea perjudicial para la salud o comerciando con ellos, ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos. Adulteración de alimentos y bebidas. Artículo 364. Aquí se castiga el que adultere con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario. Hay un subtipo especial impropio agravado si el reo fuera el propietario o el responsable de producción de una fábrica de productos alimenticios. Manipulación de carnes o productos animales, artículo 364. Aquí lo que se sanciona es administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas o, alternativamente a este riesgo, en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados. Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas en el número anterior. Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias del apartado primero. Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los periodos de espera, en su caso, reglamentariamente previstos. Bien. Envenenamiento o adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias. Aquí se castiga el que envenene o adultere con sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas pueden incurrir en los delitos recogidos en los artículos anteriores de este capítulo. Delitos contra la salud pública por imprudencia grave. Bien, los hechos previstos en todos los artículos que hemos examinado hasta el momento son susceptibles de cometerse por imprudencia grave. Tráfico ilegal de drogas, tipo básico y modalidad atenuada. Artículo 368 del Código Penal. Se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines. Hay un subtipo atenuado de apreciación facultativa y es que los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Son relevantes normas para integrar el tipo delictivo la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el protocolo que modifica la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de Nueva York de 8 de agosto de 1975. El instrumento de ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988. El instrumento de adhesión de España al Convenio sobre sustancias psicotrópicas, hecho en Viena el 21 de febrero de 1971.
la Ley 17/1967 de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el Convenio de 1961 de las Naciones Unidas. Y el Real Decreto 2829/1977 de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. Y es que estamos ante un delito de peligro abstracto y mera actividad susceptible de comisión por omisión, pero no en grado de tentativa. Modalidades agravadas son las contenidas en el artículo 369 del Código Penal, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión o oficio. El culpable participe en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Los hechos sean realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Las sustancias estupefacientes a que se refiere el artículo 368 se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el tipo básico. Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud. Las conductas descritas en el artículo que regula el tipo básico tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades. El culpable emplee violencia o exhiba o haga uso de armas para cometer el delito. También hay modalidades agravadas en el artículo 370 del Código Penal, cuando se utilice a menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer estos delitos, se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refiere la agravación específica del artículo 369.1, circunstancia segunda, o las conductas del tipo delictivo básico no fueran ya de notoria importancia, sino de extrema gravedad. Se considerarán tales los casos en que la cantidad de las sustancias excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, aeronaves, embarcaciones como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieran tres o más de las circunstancias agravantes del precepto anterior del artículo 369.1. Organización delictiva, artículo 369 bis. Cuando los hechos se hayan realizado por quienes pertenezcan a una organización delictiva, con una modalidad especial impropia agravada para los jefes, encargados o administradores de la organización, y con la penalidad específica para la persona jurídica que pueda ser responsable de estos delitos. Precursores, artículo 371. Aquí se castiga al que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al mismo convenio o que se incluyan en otros futuros convenios de la misma naturaleza ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para estos fines.
Hay un subtipo agravado cuando las personas que realicen los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados. Y hay un subtipo hiperagravado para los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones. Modalidad especial impropia, artículo 372, para, siempre que los hechos previstos en el capítulo que estamos examinando sean realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. A tal efecto se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes. Provocación, conspiración y proposición, artículo 373, son castigadas específicamente cuando se dirijan a cometer los delitos previstos en los artículos 368 a 372. Decomiso, artículo 374, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias y los bienes, medios, instrumentos y ganancias. Conforme a las reglas generales de los artículos 127 y siguientes del Código Penal y además las siguientes normas especiales. Una vez firme la sentencia se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran aportado a la destrucción de la totalidad de lo incautado en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación. Y los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni a las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado. Reincidencia internacional. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en los artículos 361 a 372 del capítulo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al derecho español. En cuanto al cálculo de la multa, artículo 377, se tomará en consideración el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos, que será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo o que hubiera podido obtener. Arrepentidos y drogodependientes, artículo 376. En los casos de los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán, facultativamente podrán imponer una pena inferior siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Igualmente, los tribunales podrán imponer pena inferior al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese ni de notoria importancia ni de extrema gravedad. Imputación de pagos del penado. Muy bien, pues los importes que consigan obtenerse del penado se aplicarán por el siguiente orden. Primero, a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. Segundo, a la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa. Tercero, a la multa. Cuarto, a las costas del acusador particular o privado cuando se imponga su pago en sentencia. Y quinto, a las demás costas procesales, incluso
las de la defensa del procesado sin preferencia entre todas las que hayan de ser satisfechas.